Vamos a continuar con la parte de mostrar las características más importantes de la ventana de RDWorks, que es el software donde realizaremos las configuraciones para el corte láser. Primero abrimos RDWorks y vamos a observar una ventana como la que aparece aquí. Tenemos diferentes opciones. Para empezar a cargar un archivo de corte, por ejemplo, vamos a ir a la opción de File y en la sección de importar vamos a agregar un archivo. Por ejemplo, aquí aparece Gripper, que es un archivo, lo abrimos y vean, se hace muy grande mi ventana. Lo que voy a hacer es con control más el ratón, el scroll de ratón, haré más pequeño el área de trabajo. ¿Se dan cuenta? La imagen que acabamos de agregar es muy pequeña. En esta sección de aquí, en esta barra, aparecen las medidas de nuestra figura, que tiene aproximadamente 10.64 milímetros por 1.15. Si lo quisiéramos escalar, por ejemplo, que sea 10 veces más grande, al lado viene una barra con porcentajes. Lo voy a multiplicar o lo voy a escalar a 1000, es decir, 10 veces más grande de lo que era. Y ahora en vez de tener 1 centímetro va a tener 10.64 centímetros, solo que son 106 milímetros. E igualmente vemos cómo se hace más grande. Esta área de trabajo es la cama donde se representa el espacio donde se corta nuestra figura. Para poder configurarla a la máquina que tenemos, al tamaño de la máquina real que tenemos, podemos ir a configuración, System Settings, y vamos aquí en tamaño de página, Page Size, vamos a modificar a 1300 por 900. Y eso sería, le damos listo y quedaría configurado el tamaño de la cama real que tenemos de corte. Ahora, esas son algunas de las características importantes. Ahora, como tenemos el sistema de coordenadas de la cama, si uno comienza a hacer un corte con esta configuración, lo que va a pasar es que el corte saldría espejeado. Lo que debemos hacer es configurar el sistema de coordenadas hacia este otro punto. Entonces, vamos de nuevo a configuración, System Settings, y vamos a seleccionar ahora Home Position, que se posicione en el lado contrario. Y listo, ya está configurado el sistema de coordenadas para que salga de una forma normal y no espejeado nuestro corte o la opción que realicemos. Ahora, esa es una de las tantas configuraciones que tenemos. Si se pueden dar cuenta, aquí en la parte superior viene una regleta que nos permite medir cuánto es lo que mide nuestra cama. Por ejemplo, aquí va desde los 1300 a los 0, de 0 a 1300, y de 0 a, por ejemplo, si hacemos más pequeño, de 0 a 900, que es lo que mide la cama en largo y ancho. Ahora, del lado derecho de nuestra imagen, tenemos algunas características que ya tienen que ver más que nada con el corte que realizaremos. Recordar que en nuestra máquina se configuran dos parámetros muy importantes: la velocidad de desplazamiento en milímetros por segundo y la potencia de nuestro láser, que se mide en watts. Tenemos una potencia mínima y una máxima, pero se recomienda colocar siempre la máxima en los dos parámetros y la velocidad a la que queremos que se desplace nuestro cabezal. Si mandamos a realizar un corte con estos parámetros, nuestra velocidad de desplazamiento sería de 100 milímetros por segundo y la potencia del láser sería de 30 watts. Ahora, en este software, cuando nosotros queremos simular el corte, tenemos esta opción que dice Preview. Le vamos a dar clic y podemos ver cómo aparece el gráfico de nuestro corte que realizaremos. Le damos en simulación y podemos ver un cálculo aproximado de cómo se realizaría el corte de nuestro sistema o de nuestra pieza que realicemos. Debemos seleccionarla para que podamos ver la simulación. Ahora le damos simulación y vemos cómo se comienza a realizar una simulación del corte. En esta figura solo tenemos elementos de corte, no existen elementos de grabado. Para poder tener elementos de grabado se deben añadir una serie de capas. Vamos a detener esto y vamos a salir de la simulación. ¿Ok? Para poder tener grabado
se deben añadir capas. Por ejemplo, si yo quisiera que estos elementos, estos círculos que tengo aquí, no fueran cortados, sino que fueran grabados, debemos añadir una capa. Para eso se selecciona el elemento y se coloca de otro color. Y vemos cómo se añade una capa extra. Por ejemplo, si esto también quiero que sea del mismo grabado, pues selecciono esa capa, esta capa, esta capa y esta capa. Y estos círculos ahora están en la capa azul, que podemos configurarle otros parámetros de corte. Por ejemplo, le puedo poner que sea 100 de velocidad y una potencia de 10, etcétera. Y ahora estos parámetros, y una velocidad, por ejemplo, de 80. Y ahora estos parámetros de corte, tanto la velocidad de desplazamiento como la potencia del láser, se aplicarían solamente a estos elementos de la segunda capa. Podemos añadir tantas capas como quisiésemos. También, ahora, si este elemento que tengo aquí lo quisiera utilizar varias veces, puedo realizar una matriz de componentes de copias. Por ejemplo, quiero 4 de estos. Entonces voy a hacer una matriz. Esta matriz se añade en X cuantas copias quisiera. Por ejemplo, quiero 2 y en Y quiero 2. Entre cada copia en posición Y, en posición X existiría un espacio de 5 milímetros y en posición X existiría un espacio de, por ejemplo, 1 centímetro. Le doy OK y vemos cómo se generan las copias automáticamente. Esta herramienta nos sirve mucho cuando queremos hacer cortes de diferentes piezas, pero muchas piezas de una sola pieza. Por ejemplo, queremos hacer 10 de esta misma pieza, podemos utilizar esa herramienta. Ahora, voy a regresar a mi pieza. ¿Qué pasa si esta pieza no está colocada en la posición que requiero? En esta opción podemos girar la pieza, por ejemplo, los grados que requieramos. La quiero voltear, le doy 180 grados y se voltea completamente. La quiero regresar otra vez, le doy 180 grados. Ahora quiero que esté en posición 90 grados desplazada y vemos cómo podemos cambiar diferentes posiciones de nuestra pieza. Ahora, también existe la opción de que nuestra pieza tenga, por ejemplo, modo espejo, que se voltee completamente de esta manera más rápida, o podemos usar la opción de desplazamiento por grados. ¿Ok? Entonces tenemos todas esas diferentes opciones para ponerla en modo espejo, para poder desplazar en ciertos grados. También ya vimos cómo la pieza podemos hacerla más grande, hacerle un zoom, por ejemplo, 10 veces más grande. Otra vez la vamos a hacer 10 veces más grande. ¿Qué tal si ahora no la quiero hacer 10 veces más grande, la quiero hacer 10 veces más chica? Entonces la reduzco al 10% del tamaño real. Y vean cómo se vuelve a hacer 10 veces más pequeño. Entonces tenemos diferentes opciones con las que podemos estar jugando y estar modificando las piezas que tenemos. Estos son los principales elementos que tenemos para poder manipular elementos de corte y grabado. Podemos añadir capas, tantas capas como quieramos. También vean, si selecciono esta pieza y yo quiero que esté en una nueva capa porque esta se ha grabado de otra forma, pues añado una nueva capa y vean, se añade una capa. Ahora, estas capas, por ejemplo, si yo quiero que este elemento ya no salga, simplemente podemos activarlas o desactivarlas aquí arriba. Vean, le damos output, le damos que ahora no tenga salida, ¿ok? Entonces ya no sería grabado ni cortado. Ok, ahora, dentro de estos elementos, para que por ejemplo sean corte, debe aparecer la palabra cut. Si queremos un grabado interno, se selecciona scan, y si queremos un grabado solo externo como si fuera un corte, pues solo le colocamos cut y bajamos o modificamos las características de nuestro láser. En un siguiente video veremos esas características con tablas para poder saber qué potencia debo añadir a mi corte, qué velocidad a mi cabezal, dependiendo del material que yo tenga. Por el momento sería todo.